Bueno, ya tenemos el clásico del Mundial, Sole, bienvenida como siempre. Gracias. No respecto al partido, porque obviamente Brasil-Croacia dista todavía de ser un clásico en los Mundiales, pero sí lo que es un clásico es un penal inexistente a favor de Brasil, dado, cosa que ya se concretó. Pasaron bastantes minutos de todos modos, recién en la mitad del segundo tiempo, una infracción en el área que solo el referí vio y Neymar cambió por gol, está 2-1 arriba. Y estamos con Sole Blardone para entrevistar juntos al doctor Cristian Fuster, que ya está aquí con nosotros. Gracias, doctor, por estar. Buenas tardes, gracias. Cristian es neurocirujano, director médico de la Fundación Favaloro. Y me decía recién Alana que es quien operó al presidente. Tenemos con nosotros a quien operó al presidente, exactamente. A quien puso manos allí, en esa cabeza. ¡Qué responsabilidad! Sí. Y me anotan aquí, a ver, porque yo me quedé con el tema de la operación de la presidente. La nueva era de la cirugía, las técnicas mínimamente invasivas. Este es nuestro tema de hoy. Así es. Así que avanti. Es increíble cómo la tecnología va haciendo que cada vez las incisiones sean más pequeñas y menos riesgosas. Sí, en realidad el riesgo sigue presente, lo que mejora es un poco el confort del paciente, la evolución, menor internación, y sin ninguna duda la tecnología nos ha ayudado y mucho. El advenimiento de la computación, las imágenes HD, las microcámaras, las imágenes en el diagnóstico también, las resonancias de alta definición, las tomografías, nos permiten ser más detallistas, dar más en el blanco para hacer el diagnóstico de cuando tenemos que ir a operar algo. Esa es la realidad. ¿Ya influyó esto en la operación de la presidente? Supongo que sí. ¿De qué manera? Digo, ¿la tecnología ayudó en el caso de ella? En todos los casos en que uno hace una neurocirugía, uno está apoyado y soportado por las imágenes. Lo de ella era extracerebral, de todos modos. Lo de ella era lo que se comunicó desde la Unidad Médica Presidencial y de Favaloro, que sí que era una colección subdural, que fue exactamente lo que informamos. Y que había sido a raíz de un golpe. Sí, también fue lo que se dijo, fue un traumatismo que tuvo la señora presidenta. ¿Y es frecuente en la colección subdural? ¿Es una de las patologías frecuentes que nos toca en la neurocirugía, sí. No es de las más frecuentes, pero existe, sí, por supuesto. Y decían que justamente en personas de la edad aproximada de la presidente ocurre, ¿no? Que... No tiene que ver con la edad, realmente no. Es una patología que no tiene que ver con la edad, es una patología que afecta a los seres humanos y en general tiene que ver con la presencia de un traumatismo. Ahora, ¿cómo es ella como paciente? Bueno, me imagino que muchas cosas que no yo nos la otra vez poder cuando, contar. bueno, su colega Facundo Manes, que intervino, en la parte científica del tema, y le pregunté, ¿te acordás que me sacó carpiendo? Sí. Me dijo que ninguna... No, todo bien, pero digamos, obviamente entendemos que no puedan dar detalles. Salvo que sí, tiene todo el tiempo. No, la verdad que detalles no, es una cuestión de respeto, lo tenemos con todos los pacientes. Entonces, es una cuestión de... ¿Ella sigue, digamos, teniendo que verlos o no? No, se le dio el alta, no recuerdo bien si fue en el mes de... Pero no es algo que requiere un chequeo, digamos... No, una vez que le dimos el alta para reintegrarse y para hacer sus funciones, ya se terminó nuestra relación profesional. Está bien. Bueno, nos vamos a tener que ir al lado de Cristina, me parece, para ir del lado de... Vayamos a la cirugía, porque en el caso de la presidente no tiene caso. Estas técnicas no invasivas, ¿para qué trastornos se utilizan? ¿En qué áreas se utilizan? Mira, en realidad se llaman técnicas mini invasivas, porque en realidad hay algo de invasión y que es lógico. Aparecieron hace ya más de 20 años y se empezaron a hacer con la cirugía laparoscópica en el abdomen para la colecistectomía, por ejemplo. Eso ya es una cirugía mini invasiva. Hoy de rutina completamente, hoy se hace todos los días una cirugía mini invasiva de abdomen por una vesícula. Y rodilla también. La artroscopía, múltiples. Ahí lo tenemos al 9 de Uruguay. Sí, le hicieron... operado hace 10 días y va a jugar el Mundial. La parte de un menisco por una artroscopía y enseguida se está rehabilitando. ¿Qué pasó? Se fueron incorporando otras especialidades que uno tal vez no podía imaginar, qué sé yo, la cirugía de columna por mini invasiva
o una cirugía cerebral por menos invasión o mini invasiva, la cirugía del esófago, y se fueron agregando cuestiones tecnológicas, lo que llamamos tal vez un marcapaso cerebral o el estimulador cerebral o el estimulador para el músculo del esófago. O sea, se va complementando la cirugía con menor abordaje y menos daño, entre comillas, menos lesión de algunos tejidos en los pacientes, con tecnología, si podemos decir, de avanzada, como puede ser un estimulador medular para el dolor. Se van complementando. Y la tecnología nos abrió esa puerta, ¿no? Recién fuera de cámara me contabas de la cirugía de esófago, que es para el reflujo, que es algo tan común. Sí, históricamente se hacía para el reflujo gastroesofágico, cirugía de Nissen, que era la cirugía convencional en que en el reflujo, bueno, no es mi expertise, tenemos en Fundación un gran equipo de cirugía de esófago, que el doctor Badaloni y Nieponice, que son de primera línea, pero un poco en el reflujo gastroesofágico lo que ocurre es que el músculo inferior del esófago no tiene la capacidad de contener la comida dentro del estómago, o sea, le falta tono. Entonces, cuando uno se acuesta, por ejemplo, la comida o la acidez vuelve a la boca o a la garganta. Actualmente se está desarrollando y ya se ha hecho en algún paciente acá en Argentina, que debe ser uno de los primeros lugares en Sudamérica, que se coloca una especie de marcapasos, pero para el músculo del esófago. Es un pequeño electrodo y que logra que el músculo del esófago tenga tono, se cierre y se puede programar en qué horario el paciente va a comer, entonces eso porque no cierra bien, claro, naturalmente. No cierra bien, entonces logramos a través... Yo parece que meto comentarios futboleros, ¿no es cierto? Estamos en la época Estamos en la época, por supuesto. Pero escuchaba una explicación aproximada, yo por eso se lo pregunto, para el caso de los vómitos de Messi, que hay digamos una válvula que no cierra bien y le produce un... Es la válvula, es ese músculo que está en la parte inferior del esófago, donde se comunica el esófago con el estómago. Y le produce un reflujo que vomita. Sí, no sé puntualmente si es el caso de Messi, pero es muy frecuente al padre dar en los pacientes, y a través o de la cirugía habitual que se venía haciendo, que era envolver la parte inferior del esófago con un sector del estómago y así comprimirlo un poco. Ahora se incorporó esto, que es un poco de última tecnología. Hablando de última tecnología, me comentabas también recién de una cirugía a cerebro abierto, que están... una cirugía con el paciente despierto. Una cirugía cerebral con el paciente despierto. Muy impresionante, sí. Me lo contaba el doctor. Sí, se hace para casos especiales y seleccionados. Hay lugares del mundo con mucha experiencia, Francia, por ejemplo, es uno de ellos. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado en Fundación Favaloro de hacer el primero en la Fundación. En Argentina se hace en otros lugares, pero el primer paciente despierto en Fundación, con una paciente que era cantante y que tenía una lesión, un tumor benigno en el área del habla, que le permitía, la parte del cerebro que permite hablar, expresarse. Entonces se recurre a esta cirugía para poder identificar durante la cirugía. Uno entra al cráneo, claro, uno entra, online, el paciente es su propio chequeo. Claro. Uno entra al cráneo y al cerebro con el paciente dormido, y una vez que estamos en el lugar, el anestesiólogo lo despierta con una técnica apropiada, y con con un electrodo, con pequeños impulsos eléctricos, vamos tocando el área que pensamos que es la que tiene que ver con el habla del paciente, y mientras tanto lo hacemos hablar, unos test especiales, alguna cuenta matemática, y si mientras estamos estimulando hay una falla, sabemos que ahí no debemos ir. Es un chequeo online, como dice bien usted. Y la verdad que es bastante impresionante, porque tenemos el paciente con el cráneo abierto y al mismo tiempo está hablando. Impresionante. Al mismo tiempo está hablando, pero tiene muy buenos resultados. Tiene muy buenos resultados, y gracias a Dios está hablando nuestra paciente. Pues, vos sabés que justo iba a preguntar cuán mini invasivo se podía hacer con el cerebro, ¿no? Con el cerebro depende de la patología, ¿sí? Lo que se está intentando es hacer algunos abordajes mini invasivos que adentro después no son tan mini invasivos, pero por ejemplo hacer muchas patologías de base de cráneo por la nariz. Operar a los pacientes por la nariz, porque tenemos un abordaje casi directo al cerebro por endoscopía, ¿sí? Se está haciendo en muchos lugares con mucha experiencia. En Favaloro tenemos algunos cirujanos que lo están desarrollando y lo están poniendo en práctica, y muy bien. Y después está
la cirugía mini-invasiva del cerebro, que es mini-invasiva y funcional, en la que uno también tiene la posibilidad de colocar un llamado marcapaso cerebral. Y me da la impresión, incluso por su propio relato, doctor, que como que la Argentina está muy bien en el tema. Yo creo que a nivel internacional. Sí, yo creo que los profesionales médicos en Argentina están al mismo nivel que en otros lugares del mundo, debido a que se entrenan, a que van a otras partes a formarse, está globalizado el acceso a la tecnología, y de hecho, por ejemplo, lo de esófago, hay algunos médicos del exterior del país, de otros países, que van a ir a entrenarse con nuestros cirujanos a la fundación. La verdad que en ese aspecto, tal vez nos falten algunas cosas que tengan que ver con recursos, tal vez, pero no con formación y con práctica profesional. Antes hablabas de una cirugía para pacientes con Parkinson. ¿A qué pacientes realmente se puede aplicar esto? El paciente con Parkinson, hay muchos pacientes que no responden a la medicación. Llega un determinado momento que no responden a la medicación, o que si responden lo hacen en forma parcial, y es una enfermedad invalidante. Entonces, uno tiene la posibilidad de colocar un marcapasos cerebral, en realidad se llama un neuroestimulador, con una batería, igual que el marcapasos cardíaco, que va alojada en algún lugar del tórax, y un electrodo que introducimos en la cabeza, guiado por técnicas especiales, a un lugar específico del cerebro que es el que controla, o es en el que está fallando la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y con pequeños impulsos eléctricos de muy bajo voltaje, el paciente o disminuye su temblor o deja de temblar, o mejora la rigidez que tiene, también con la posibilidad de apagarlo, de prenderlo, de manejarlo por telemetría con un control remoto desde afuera, con buenas expectativas y mejorando la calidad de vida de los pacientes. ¿Y el Parkinson es mejorable sin cirugía? El Parkinson es una enfermedad degenerativa crónica, ¿sí? Que uno lo que hace es mejorar los síntomas. Todavía no existe la cura para la enfermedad, ¿sí? Son enfermedades muy sintomáticas en lo que el tratamiento hoy corremos a la enfermedad desde atrás, o sea, vamos hacia el síntoma, no vamos al origen de la enfermedad, que todavía no hemos podido, o la gente que investiga esto no ha podido descubrir, resolverlo. Qué notable, Sí, sí. Con los progresos médicos que no haya podido llegarse al origen de eso. Sí, son esas enfermedades degenerativas cerebrales que todavía falta mucho camino se recorrió mucho. Pero se la torna en una enfermedad llevable, digamos. Sí, con medicación o con cirugía, con rehabilitación, acompañándolo al paciente con actividad física. Hay mucho de soporte, no hay tratamiento específico. Y cuando la enfermedad es muy avanzada, el paciente suele tener una discapacidad importante. ¿Es una enfermedad progresiva, digamos? Sí. Sí. ¿Y esa progresión es inevitable? Por ahora sí. Por ahora, no soy un experto en Parkinson, pero tiene diferentes estadios, ¿no? No es lo mismo un paciente que empieza con Parkinson a los 40 años, que seguramente después de 20 o 30 años de evolución va a estar un poco más afectado que un paciente que empieza a tener un Parkinson a los 65 o 70 años. Claro. ¿Sí? Pero la enfermedad sí es progresiva. ¿Y algunas de estas técnicas no invasivas se pueden utilizar en el caso de un accidente cerebrovascular? Pasa que dentro de mini invasiva tenemos algunas acciones que son a través de las arterias o a través de los vasos, pero particularmente para el accidente cerebrovascular común, isquémico, no tenemos nada específico que demuestre realmente que estamos solucionando un poco. Acá lo que hay es una falta, en la isquemia, falta de aporte sanguíneo. De irrigación. Entonces, sí hay un periodo ventana de 3 horas, entre 3 y 6 horas, que el paciente tiene que reunir determinadas condiciones en las que uno puede intentar disolver el coágulo que se formó en la arteria, ¿sí? Pero no la cirugía mínimamente invasiva convencional en la que yo abordo el órgano y lo puedo ver en una pantalla en un monitor HD. Otra de las cirugías más requeridas, me decías, en la fundación es la cirugía bariátrica. Es una de las... Sí, a ver, Fundación Favaloro tiene cirugía bariátrica, que es la cirugía para los pacientes obesos, o una obesidad que genera algún tipo de problemas de salud. Hay que marcarlo en que Fundación se está volviendo, o desde hace un tiempo la Fundación es polivalente.
se abrió hacia la polivalencia. Por eso tenemos neurociencias o neurocirugía, y por eso hay especialidades como cirugía bariátrica, y sí hacemos mucho, somos un centro de referencia a través del jefe y del líder del equipo, que es el doctor Brasesco. Y la Fundación pasó por algunos periodos de crisis desde la muerte del doctor Favaloro. Así es. ¿Cómo está ahora? Gracias a Dios la Fundación pudo sortear muchos momentos de inestabilidad que ha tenido. Desde el 2011 hay una administración nueva en la Fundación Favaloro, que pudo implementar cambios a mediano y largo plazo que hacen que la Fundación hoy, en lo administrativo, financiero y en lo médico, que tiene que ver con el resto, esté estable, se pueda sustentar y esté, yo diría, creciendo y manteniendo la excelencia médica que siempre buscó el doctor Favaloro, e intentando instalar esto en las otras especialidades que están compartiendo hoy con nosotros. Tenemos cardiología y cirugía cardiovascular como la nave insignia. Eso le iba a preguntar justamente, además de aquello que, bueno, es lo que ha distinguido, ¿no?, a todo lo que lleve el nombre Favaloro, ¿cuáles otras especialidades habían incorporado? La Fundación tomó una decisión de la polivalencia hace ya un tiempo. Y bueno, yo soy un reflejo de eso, ¿no? Claro. Un director médico de Fundación Favaloro cirujano es una cosa un poco inédita. Es la primera vez, de hecho. Sí, un cirujano sí, y más un neurocirujano. Pero bueno, el Consejo de Administración y la Administración, creo que a través de esta decisión está mostrando que la Fundación tiene polivalencia. Sin ninguna duda, la cardiología clínica, la cirugía cardiovascular, claro, sigue siendo y va a estar siempre. Pero necesitamos de las otras especialidades. Es como el cuerpo humano. O sea, el corazón para... ¿Cuántos médicos trabajan en la Fundación? Fundación hoy tiene un staff de 1.600 empleados, que entre enfermeros y personal de salud y administrativos, ¿sí? Y entre ellos más equipos que vienen de afuera a participar en Fundación Favaloro, que pudimos incluir especialidades: traumatología, cirugía bariátrica, cirugía gastrointestinal, esófago, bueno, los trasplantes. Somos uno de los lugares líderes en trasplante de órganos y de órganos múltiples. Tenemos neumonología, neurociencias, o sea, realmente se ha vuelto polivalente y funciona muy bien. Una última. Hablabas recién de neurociencias. ¿Qué importancia tuvo, por ejemplo, bueno, en la operación de Cristina o en casos similares, la intervención de un equipo de neurociencias antes de la operación? ¿Cuál es su objetivo, su finalidad? Según me han contado, porque yo no lo conocí, el doctor Favaloro tenía esta idea y tenía un sueño, que era el funcionamiento, la integración de corazón-cerebro, porque están muy asociados a las patologías cardíacas y cerebrales, y eso es lo que se buscó inicialmente cuando se asoció al Instituto de Neurociencias en la Fundación Favaloro. Pero lo que distingue, creo, a la Fundación es que Fundación entra un paciente con una patología múltiple X y en instantes, en minutos, tenés para resolverlo equipos de primera línea, ¿sí? Y eso hace que la Fundación tenga una distinción. Vos entrás, tenemos muchos pacientes complejos. Fundación se caracteriza por tener complejidad, y la gente nos busca por eso. Pero el sello de que todos los equipos, no porque yo soy el director médico de la Fundación, pero los equipos que están en Fundación tienen excelencia médica y están a disposición de tal vez un paciente que necesita a veces 3 o 4 equipos médicos distintos. Y esa es la diferencia. Teníamos neurociencias cuando vino la señora presidenta a hacerse una evaluación cardiológica, como se informó, y la posibilidad de hacer una consulta con el equipo de neurociencia fue lo que permitió resolver el problema. Bueno, le mentimos. Una última le hago yo. ¿Cuáles serían los objetivos de aquí a un mediano plazo que se traza una fundación médica como Favaloro? Es una buena pregunta. La Fundación está saliendo del edificio central que tenemos históricamente en Belgrano y Entre Ríos. Se está expandiendo una nueva política. Estamos yendo al interior nos estamos acercando a las otras provincias. Estamos con un proyecto muy importante en Sunchales, en la ciudad de Sunchales, donde Fundación Favaloro va a tener, con una asociación con gente de la zona,
un hospital con la marca Favaloro y con los servicios médicos de Favaloro, un hospital en la provincia de Buenos Aires. Estamos saliendo, y esa es un poco la tendencia, acercarnos un poco más, llevarle la excelencia médica a otros lugares. Y esa es la visión y la proyección de... ¿Hoy en día no está en el interior? No, la fundación no está en el interior. O sea, Sunchales Santa Fe va a ser lo primero. La primera fundación Favaloro fuera de Buenos Aires. Y luego en la provincia de Buenos Aires. Y luego en la provincia de Buenos Aires todavía no concretamos el proyecto, pero ya estamos detrás de eso. Cristian, bueno, muy amable por haber compartido esta tardecita con nosotros, ¿eh?